Hola, soy el profesor Luis y les presento la cápsula del electivo Economía y Sociedad, cuyo tema será el problema económico. Para comenzar la clase, deseo que observemos las imágenes que también aparecen en sus guías y luego de observar las imágenes, respondamos las preguntas que aparecen en el costado. ¿Qué entiendes por problema económico? Y la pregunta 2, ¿crees que las imágenes observadas se relacionan con el problema económico? ¿Por qué? Son dos imágenes bien distintas. En la imagen superior aparece una mujer de Tanzania, África, en la cual está recogiendo agua. Em, y en la imagen inferior simplemente es una feria donde se compran artículos de Navidad. A partir de las imágenes hay que responder qué se entiende por problema económico y luego debe usted señalar si las imágenes tienen relación con el problema económico, sí, no, por qué. Solo recordando este tema que ya vimos en la clase que alcanzamos a tener, el problema económico nace de la disyuntiva entre nuestras necesidades y nuestros bienes. Resulta que las necesidades, que es aquello que nos hace falta y que a la vez deseamos, son y deben ser jerarquizables y a la vez son ilimitadas. Es decir, como las necesidades siempre son muchas, yo las debo jerarquizar para ver cuál necesidad cubro ahora, cuál necesidad voy a cubrir después y qué necesidad sencillamente no voy a poder satisfacer. Debemos recordar que cuando hablamos de necesidades, hay necesidades que son primarias, como lo es la salud, educación, pero también hay necesidades que son secundarias, de una importancia muy inferior, pero que no dejan de ser necesidades, como lo es el ocio, el ir a ver una película al cine, el pagar el pagar una cancha de fútbol, etcétera. Entonces, por un lado tenemos estas necesidades que son ilimitadas y por lo tanto las debo jerarquizar, les tengo que dar un orden de importancia, esta va primero, esta va segundo y así. Y por otro lado tenemos los bienes con los que cuento yo para satisfacer esa necesidad. El tema es que los bienes siempre son limitados, siempre van a ser limitados y de uso alternativo. Entonces, frente a esta situación de que tengo bienes limitados y necesidades ilimitadas, es que se genera el concepto de escasez. Y frente a esto es que debemos elegir. Por eso toda elección que tomemos va a tener un costo. Tenga mucha plata o tenga poca plata, mis elecciones van a tener un costo y va a implicar el tener que seleccionar una opción en vez de otra. Por ejemplo, puedo tener muchísimo dinero, pero luego me voy a enfrentar a la situación de que deseo hacer dos cosas, pero el problema es que las dos cosas están a la misma hora. Ejemplo, a las 3 de la tarde están dando una película en el cine, pero luego, a las mismas 3 de la tarde, un amigo me ha invitado al mall. Bien, tengo plata para ir al mall y tengo plata para ir al cine, pero tengo que elegir, tengo que decidir, porque en ese caso mi problema viene a ser el tiempo. Y por eso el problema económico tiene que ver con decisiones.
Entonces, para satisfacer las necesidades humanas, se tienen que producir bienes y servicios. Y los bienes y servicios son generados a través de las actividades económicas. Solo les recuerdo, actividad primaria, que tiene que ver con la extracción de la materia prima, actividad secundaria, que tiene que ver con el proceso industrial de los productos, y la actividad terciaria, que tiene que ver con los servicios, la puesta en venta de ese mismo producto. Y en el último periodo, en el último tiempo, también se ha incluido una cuarta actividad económica, que sería el sector cuaternario, relativo a todo esto de las telecomunicaciones y la robótica. Bien, ya lo habíamos introducido en parte, que los bienes son objetos tangibles o intangibles que permiten satisfacer las necesidades de las personas. Estos se pueden utilizar como un intermediario para producir otro bien. Aquí lo explicamos. Encontramos bienes libres y también bienes económicos. Por un lado, los bienes libres los encontramos en la naturaleza, son abundantes, no tienen valor económico, como por ejemplo el aire. Otro ejemplo, la luz solar. Por otro lado están los bienes económicos en los cuales interviene el trabajo del hombre, son escasos, al ser escasos tienen valor económico, y un ejemplo de ello es una casa. Uno podrá decir, pero bueno, hay muchísimas casas en una ciudad, en un país, en el mundo. ¿Por qué se dice que son escasos? Sí, son escasos en virtud de que no hay una casa para cada habitante. Y a partir de ello es que las personas tienen que movilizarse para buscar sus casas. Es decir, las casas no salen de los árboles. Algo burdo el ejemplo, pero quiero aclarar ese término que dice que los bienes económicos son escasos, para aclararlo bien. Por otro lado están los servicios, que tienen que ver con las prestaciones humanas, que también permiten satisfacer la necesidad económica de otro. Recordando los bienes, es decir, yo con mis bienes puedo acceder a servicios que harán satisfechas mis necesidades. Ejemplos de servicio: Internet, Jumbo, la educación, servicios que se prestan a la población. A continuación, deseo que observemos un breve video justamente sobre el problema económico. Atención. El problema económico. Víctor tiene 21 años. De lunes a viernes trabaja en una oficina y estudia administración de empresas en jornada vespertina. Todos los meses debe pagar sus gastos básicos, como luz, agua, gas, alimentación, arriendo, transporte y la cuota de sus estudios. Durante el fin de semana le gusta visitar a su familia, salir con sus amigos y andar en bicicleta. Le encantaría poder comprarse un auto y viajar. Sin embargo, no tiene los recursos suficientes, ya que prefiere utilizar sus ingresos para terminar su carrera y afrontar los gastos de vivir solo. La decisión de satisfacer algunas de sus necesidades con sus recursos y dejar otras de lado se conoce como problema económico y es la base de la economía. La economía estudia cómo las personas, las empresas y los estados satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos limitados. Todos nos enfrentamos en la vida cotidiana con el problema económico y constantemente tomamos decisiones sobre qué necesidad satisfacer de acuerdo a nuestros recursos. Para Víctor,
Lo más importante son sus estudios, pagar sus gastos básicos y tener tiempo libre para estar con su familia y amigos. El resto de sus necesidades deben esperar, ya que no cuenta con los recursos para satisfacerlas de manera inmediata. ¿De qué modo te enfrentas tú al problema económico? Compártelo con tu curso. Bien, para terminar, dejo algunas preguntas para la reflexión y, por supuesto, la idea es que las puedan responder. Punto 1. A partir del video explique, utilizando sus propias palabras, en qué consiste el problema económico. Luego, la pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? ¿Existen diferencias? ¿Es lo mismo? Deseo que lo explique en la pregunta 2. Y luego la pregunta 3 es que usted responda a partir de su propia experiencia cotidiana, en su propia experiencia de vida, el por qué son importantes nuestras decisiones cotidianas. Hago mención a esas decisiones del día a día. Chiquillos, un gusto, espero que les sirva, que estén muy bien.